visto muchas noticias, especialmente este último mes, que me hizo, ¿verdad? Reach out to you, para hablar contigo sobre este tema, porque siento que como que lo cubren por encima y no hay como más conversación de recursos, de qué se puede hacer para prevenir. Pero gracias por estar aquí. Para los que no te conocen, si quieres hablar un poquito de ti y de tu experiencia, para que les pase Sí, más de... bueno, Débora, gracias entonces por la invitación para hablar de este tema. Pues actualmente soy catedrática auxiliar de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ya soy profesora del Departamento de Psicología y coordino la unidad de investigación de CUSEP, que más adelante les voy a hablar de CUSEP, que es el Centro de Servicios y Estudios Psicológicos de la Universidad de Puerto Rico. Y aparte, pues, tengo pues mi práctica clínica en el área de psicología clínica, así que soy psicóloga clínica licenciada. Ay, me encanta. Yo no sé si te mencioné, pero cuando yo estudié en la universidad, lo primero que fue era psicología y me encantaban las clases, pero no seguí en lo de, psicología, pero sí entiendo que, ¿verdad? Especialmente en estos momentos, la salud mental es bien importante hablar de eso aquí en Puerto Rico especialmente, pero lo de los femicidios, ¿verdad? Lo primero que yo hice cuando escuché las noticias Sí. fue buscar, ¿verdad? Los datos, porque como yo estudié epidemiology, disculpa, pues yo quería entender Okay. mejor los datos y pues lo que encontré fue bien interesante, ¿verdad? Porque en las noticias están reportando 24 este año, pero cuando yo veo este reporte independiente del Observatorio de Equidad de Género, es mucho más alto. Si puede hablar un poquito de eso, porque me encantaría entender por qué hay esa diferencia. Sí, bueno, pues me gustaría como primero definir bien qué es feminicidio, ¿verdad? Porque es una palabra que, pues que obviamente se ha utilizado recientemente en las últimas 2 semanas por los acontecimientos, ¿verdad? Recientes, pero de manera general, y esto según lo define el Comité contra la Violencia de Género, que esta información la pueden encontrar en el Instituto de Estadística de Puerto Rico, ¿verdad? Que es la muerte violenta de mujeres que sea tanto en la familia, ¿verdad? Que ocurre dentro de las relaciones familiares, en la unidad doméstica, que es, ¿verdad? El hogar, o en cualquier relación interpersonal en la comunidad, por ejemplo, se denomina feminicidio. Así que no necesariamente una relación, por ejemplo, una relación laboral o en cualquier que un puede poder o superioridad, incluso puede ocurrir violencia porque es la muerte de una mujer que con la violencia doméstica lo que usualmente ocurre, ¿verdad? Y eventos de violencia doméstica, violencia de género. Esa sería como la definición general para un poco ir, ¿verdad? Estableciendo los conceptos. Y lo que mencionas, ¿verdad? Hay unas estadísticas que van desde el 2021 hasta el año pasado, 2023, que mencionan que hay un total de 68 casos de feminicidio, ¿verdad? Contando 2021-2023. El 52% de estos casos son mujeres entre las edades de 25 a 44 años. Y esto es importante porque un rango de edad bastante amplio, ¿verdad? Como podemos, si fuéramos a hablar de etapas de desarrollo, son tanto adultos jóvenes como personas de mediana edad. Incluso el caso, la noticia de ayer, ¿verdad? Una mujer de 43 años que cae dentro de esta edad, pero de noticias anteriores de una joven de 22 años, ¿verdad? Aunque no necesariamente ocurre en este renglón de edad, lo ocurre con frecuencia. Y entonces, sí, de los datos del 2024, no sé si me veo y me escucho todavía, parece que hay. Sí, te escucho. Ok, una dificultad. Ok, sí mencionan que hay 24 casos, es cierto, ¿verdad? Que esto también aparece en el Instituto de Estadística. Es la información que aparece, lo que se le sumaría, pues lo que ocurrió, 2 casos recientes.
porque esos datos son hasta marzo de este año. Eso que dice 24 casos. Así que tendría como que revisarse ese informe el próximo año, que presentan un informe general después que ha pasado el año, para saber de manera concreta pues cuál es la cantidad real de los casos. Y otro asunto importante es que el reporte de los casos, ¿verdad? No todos los casos son reportados. Incluso los casos de violencia de género no son reportados porque la persona no llega a hacer, por ejemplo, el reporte, ¿verdad? Que no hay forma de recoger toda la información. Que eso es una limitación con los datos estadísticos sobre este tema en particular. Sí, no sé si entendí bien como que el reporte independiente que se hizo y me puedes decir si o si no sabe, pero hicieron ese reporte porque Sí. sienten que el gobierno no está haciendo el trabajo o no está colectando la data. Creo que eso es lo que yo había leído. Quizás voy a buscar la información mejor, pero siento que un tema que siempre he escuchado de que al gobierno no está proveyendo o buscando esa información o que, tú sabes, por otra parte que en los casos no se hace el reporte o no se sabe concretamente si fue un femicidio o otro caso, pero no sé qué piensas de eso. Exacto. Así que entran entonces como otros grupos o instituciones, por decirlo, comités específicos a quienes, porque en este caso es un comité dentro, ¿verdad?, del gobierno a quien se le asigna la tarea de proveer estos datos de una manera como más sistemática, porque pudiera ocurrir como ese desfase entre la información o cómo se reporta. Otro dato es que sí mencionan que eso es para el 4 de marzo, era la cantidad de 24 personas. Sí. Para el año pasado eran 19 la cantidad, lo que pues un aumento sí. en los informes. Y una de las cosas que hablamos era que siento que siempre entramos a los datos, pero no a qué cosas se pueden hacer o qué otros recursos se pueden buscar. Yo sé que tú tenías algunos que querías compartir de cosas que se pueden hacer para prevenir estos casos. Exacto. Pues importante, ¿verdad? Y voy como que siguiendo la línea de que hay la identificación de factores de riesgo. Sí. Y los factores protectivos, lo que nos lleva a decir entonces cuáles son los recursos que necesitamos, ¿verdad? Y cuando digo, pues, en este caso sería preventivo. Y tendríamos que hablar de violencia de pareja, ¿verdad? Violencia de género, porque en estos casos de reportes de feminicidio ha sido entre parejas, ¿verdad? Uh-huh. Con una relación íntima. Y establecer, como te mencionaba, ¿verdad?, cuando hablamos la primera vez, que es un fenómeno que es complejo, ¿verdad?, que es una combinación de factores en diferentes niveles, que sean factores individuales, relacional, comunitario, social, político y económico, y hay algunos factores que se le consideran de riesgo, que es que aumentan la posibilidad, ¿verdad?, o la probabilidad, mejor dicho, de que una persona experimente un evento de violencia de pareja o incluso sea la persona que victimice a otra, pero también hay factores que protegen, ¿verdad? Y eso es importante mirarlo porque es lo que nos lleva a saber cuáles son los recursos que tenemos y si son suficientes o no. Y alguno de esos factores de riesgo es el aspecto de la desigualdad económica, ¿verdad? En ese caso, la brecha salarial entre hombres y mujeres, que una de las cosas pues que es importante traerlo y hablarlo cuando se habla de estos temas. En Puerto Rico hay una ley de igualdad salarial que se llama Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico, y la diferencia salarial aumentó después de la pandemia por COVID-19 en Puerto Rico. A pesar de que la participación laboral de las mujeres incrementó un 33%, del 33 a un 38 entre el 2017 y 2023. Es decir, que
aunque hay más mujeres trabajando, esa brecha salarial sigue aumentando, ¿verdad? Esa diferencia entre el salario entre hombres y mujeres. Y de una manera específica, por cada dólar que obtenía un hombre en el 2019, la mujer obtenía 92 centavos. Esto es como la forma en que sacan la estadística. Para el año pasado, por cada dólar que devengaba un hombre, una mujer obtenía 83 centavos para el año pasado, o sea que hubo una disminución. Y lo que lleva a ver que el salario promedio anual, hay una diferencia por género. Por ejemplo, $19,456 para mujeres, ¿verdad? Esto es anual, versus $23,537 para los hombres, ¿verdad? Y esto es tan reciente como el año pasado, ¿verdad? Porque todavía los datos estadísticos de este año que no ha terminado, pues no están disponibles, pero es reciente. Así que esto como estadística, tal vez está la pregunta de por qué estamos hablando de la brecha salarial cuando estamos hablando de feminicidio, porque la literatura muestra que es uno de los factores de riesgo principales, ¿verdad? La autonomía económica, que lo que implica que hay unas relaciones de poder cuando hay una persona que tiene la autonomía económica y la otra no, que depende, ¿verdad?, de esos aspectos. Y por eso, pues, lo menciono, ¿verdad? Un poco complejizar el tema. No sé si quieras añadir algo. Sí. Sí, no, gracias por decir eso, porque cuando, ¿verdad? Como todo el mundo viendo las noticias, siempre se habla de que, la mujer tiene miedo o que quizás él tiene mucho control sobre ella, pero creo que esto también ayuda a entender bien que muchas de las mujeres también, este aspecto de que no cómo irme si no tengo manera de sostenerme o si él controla todo las finanzas o cualquier método de control, pero que sí, eso es clave también en la conversación de que muchas veces las mujeres no tienen el mismo pago o no pueden ese, independence, financial independence para poder salir de esa relación tóxica y peligrosa. Exacto. Sí. Y eso es importante, ¿verdad? La pregunta de por qué la persona se queda o se va, ¿verdad? Que siempre es como la pregunta constante que uno puede leer en los comentarios en las redes sociales o en las páginas de niños de los comentarios periódicos. de las mujeres, que a veces uno dice, sí. son los hombres que están haciendo esos comentarios, pero también importante hablar de que también el machismo y esos biases que vemos también existen en las mujeres y he visto mujeres como que decir cosas y hacer comentarios, pero nada, vamos a seguir, lo más importante es seguir hablando de qué otros variables, qué más se puede entender de este tema. Exacto. Y esto, cuando estaba leyendo sobre el tema, es algo que no había considerado actualmente y que me sorprendió. Hay un informe de políticas que desplazan barreras para las mujeres trabajadoras. Y en este informe se ve que en el 2010, que ya ha pasado bastante tiempo, se había registrado que del total de personas sin hogar, ¿verdad?, sin vivienda, el 10% eran mujeres. Y para el 2023 esto aumentó un 26%. Quiere decir que no tienen una vivienda. Y lo que me llama la atención de este informe, que es que obviamente a pesar de que aumentó y el porciento es grande, el estudio indaga el por qué esto aumentó. Y se encontró que la violencia de género es la razón principal para que las mujeres no tengan vivienda, con el 37.1% de los casos. Así que, ¿verdad?, está ese otro asunto que un poco pues contesta esa pregunta constante, ¿por qué no te vas o por qué te quedas?, ¿verdad?, de que las cosas son más complicadas de lo que parecen. Otro asunto que a mí me llama la atención, ¿verdad?, de que pues está el tema de la violencia machista, ¿verdad?, que es algo que se habla en Puerto Rico, que se ha hablado con frecuencia, por ejemplo, en México, en Ciudad Juárez, ¿verdad?, que es un lugar que ha trabajado extensamente el tema por la cantidad de feminicidios que han ocurrido a lo largo de los años.
Y usualmente se trabaja como la violencia machista como algo que ocurre donde es un lugar que es patriarcal, ¿verdad? Donde el hombre es quien manda, son jefes de familia. Pero en Puerto Rico hay muchas mujeres que son jefas de familia, que son las que trabajan, ¿verdad? Pueden trabajar a tiempo completo y encargarse de las cosas de la casa. Lo que diría que no sería casi, nos movemos como matriarcal, no tanto patriarcal, pero ocurre es esto, ¿verdad? Feminicidio, violencia de género, violencia doméstica. Y algo importante, ¿verdad? De que en Puerto Rico para el 2023, 136.503 hogares eran liderados por jefas de familia. Y a pesar de que eran liderados por jefas de familia, por ejemplo, que trabajaban a tiempo completo, el 27.3% vivía bajo los niveles de pobreza. O sea, que no importa que tuvieran un trabajo a tiempo completo, que seguían bajo los niveles de pobreza, ¿verdad? Otro factor, ¿verdad?, que podemos considerar de riesgo, no tener vivienda o estar bajo los niveles de pobreza, autonomía económica, la brecha salarial, ¿verdad?, en este caso. Así que eso es, ¿verdad?, el aspecto económico y político que están entrelazados, ¿verdad? Las razones por las que una mujer, aunque trabaja a tiempo completo, aún así vive bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico, pues tal vez abre la puerta para preguntarse sobre otras intervenciones que sí sean recursos para ayudar directamente de manera preventiva o de salud mental, pero también otros aspectos económicos que están relacionados con esto que ocurre. Que esa es, ¿verdad?, mi propuesta de una manera general, una propuesta abierta y sin trabajarse, pero que tal vez valga la pena revisar. Sí. Otro asunto que mencionan de factores de riesgo, especialmente los hombres o personas que victimizan a otras en ese sentido, es obviamente tener dificultades para la regulación emocional, el control de impulsos, ¿verdad? Haber presenciado en la niñez actos de violencia de género en la familia, haber sido víctima de violencia, actos de negligencia. Esto no quiere decir que necesariamente una persona que haya tenido una niñez donde hubo violencia necesariamente va a generar violencia en el futuro, pero sí vale la pena que también se tome en cuenta niños, niñas y adolescentes cuando se habla de este tema, ¿verdad? Que puede ser común que presencien tanto los actos de violencia de género o incluso la muerte, el feminicidio como tal, como pasó recientemente, ¿verdad?, en el caso que se reportó ayer. Sí. Me interrumpes cuando quieras, yo sé que he estado... Esos ciclos de trauma, ¿verdad? Que se hablan. Exacto. Y es bien triste porque yo siento que, como yo te dije, siempre estas conversaciones son sobre mujeres o mujeres educando, mujeres buscando recursos, pero siento que faltamos en hablar del tema de, o sea, la salud mental del hombre y cómo en esta sociedad como que no, y lo hablo con mi novio, que la salud mental de los hombres no se habla o que se ve como, no sé, un tema que no se, de verdad que no se busca y tampoco recursos para esos hombres, como que como una persona que está pasando por eso se va a conectar a un psicólogo, ¿verdad? Porque vamos a compartir recursos, pero muchas veces esos hombres no lo buscan porque sienten que no soy yo lo puedo bregar solo o quizás siente vergüenza o quizás, tú sabes, hay muchos factores, pero en la sociedad como tal no se habla abiertamente de que está bien buscar recursos, está bien hablar con personas. Si Exacto. tienes un problema o sientes ansiedad, depresión, lo que sea, que, o sea, tenemos que buscar la manera de como que colectivamente enseña que eso está bien, y cómo hacer eso. O sea, no sé si quizás tiene ideas o has visto manera en que eso se está trabajando, porque siento que hay personas que quieren trabajar ese tema de cómo traer, tú sabes, esos recursos.
Sí, y verdad que eso sería primero empezar de cuáles son los factores protectivos desde la comunidad, de lo que ya antes Sí. de buscar los recursos, que pues algunos son el vecindario o la comunidad que rodea, se ha visto, ¿verdad?, que hay menos posibilidad o probabilidad de que ocurran este tipo de eventos cuando es una comunidad que conecta entre sí o que se mantiene en contacto, en diálogo. Cuando las comunidades tienen más acceso a vivienda segura y menos probabilidad de tipo de eventos. Cuando tienen acceso a servicios de salud, información que trae como identificación de cuáles son sus problemas y comunidades con y acceso a ayudas económicas y financieras. Y es interesante, ¿verdad? Porque todas estas cosas son de la comunidad y de ayuda de salud médica, económicas y financieras. No necesariamente mencionan que los factores protectivos están solamente relacionados con servicios de salud mental. Así que, pero, ¿verdad? Sí sabemos que este asunto, aunque no es un asunto puramente de salud mental, sí está relacionado, ¿verdad?, con el tema. Y lo que mencionaba con los hijos, niños, niñas y adolescentes que presencian, pues ahí es donde ocurre otro concepto que se llama violencia intrafamiliar, ¿verdad?, que es violencia física, sexual, emocional, que usualmente es violencia entre parejas, pero que puede abarcar el abuso infantil, la negligencia e incluso el abuso de adultos mayores, ¿verdad?, que presencian este tipo de violencia. Lo que pudiera ocasionar pues síntomas psicológicos, síntomas de depresión, de ansiedad, tanto para los hijos y las hijas, o de lo que se le conoce como el trastorno de estrés postraumático, que en inglés es PTSD, en español EPT, ¿verdad? Que una persona comienza a experimentar síntomas de depresión, de ansiedad, de pánico, pesadillas recurrentes, ¿verdad?, entre otros síntomas, después de haber experimentado una experiencia con potencial traumático. Y la violencia intrafamiliar, la violencia de género y el feminicidio es considerada, ¿verdad?, como una experiencia con potencial traumático. Digo con potencial traumático porque cada persona procesa las situaciones de una manera diferente y lo que es traumático para alguien a lo mejor no es traumático para otra persona, ¿verdad? Y eso pues, hay que tomarlo en contexto. Entonces, la exposición a eventos adversos en los primeros 5 años de vida es tan adversa que puede cambiar cambios hasta en el cerebro en esos primeros 5 años de desarrollo en un niño o en una niña, ¿verdad? Que entonces es un asunto de varios niveles, desde varias perspectivas, ¿verdad? Que tal vez debería verse no como multidisciplinario, sino interdisciplinario, donde esas disciplinas que hagan por su cuenta aparte pueden entonces hablar entre sí. Y algunos de los recursos, ¿verdad?, que me habías mencionado de los recursos, está el proyecto PANA, que pues quedó así las siglas como PANA, ¿verdad? Es algo bien puertorriqueño, pero el proyecto de apoyo a niños, niñas y adolescentes, que es un proyecto que está ubicado en la Avenida Universidad, en el edificio Rivera, en la clínica de prácticas psicológicas basadas en evidencia, está en el primer piso. Y este proyecto brinda servicios gratuitos para niños y adolescentes que hayan atravesado una experiencia con potencial traumático, que incluye violencia intrafamiliar, violencia de género, haber visto, presenciado la muerte de otra persona o incluso haber escuchado sobre la muerte de una persona, se considera como eso. Entonces, Te perdí por un momento, pero te escucho. me salió. Sí. Ok. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Pues te iba a decir que creo que, ¿verdad? En hablar de recursos, ¿verdad? Como ir a ver a un psicólogo
o ir a un lugar, como tú dices, en la comunidad primero, tener ese primero como que contacto con las personas y bueno, me encanta que también traes esto de la niñez porque siento que una de las cosas que estaba aprendiendo es que, ¿verdad? No escucho ese tema mucho de la educación para los niños en términos de estereotipos o de cosas que ¿verdad? Que son más cultural en términos de cómo las diferencias y especialmente este tema. So, quería hablar un poquito de eso, ¿verdad? Hay recursos para ayudar a los jóvenes que han sido, tú sabes, expuestos a estas cosas, pero quizás también debemos también hablar un poquito de la educación o cómo entrar a más temas de educación, porque siento que hay grupos que han hablado de esto, pero que se necesita más educación sobre estas cosas. Hey, te veo. Perfecto. Ah, está en tu teléfono. Exacto. Ah, ok, perfecto. No, no, está bien, perfecto. Por lo menos. Pero vamos a seguir porque tenemos como 15 minutos más para poder terminar la O- conversación. ¿Dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Por la educación, ¿verdad? Como que Exacto, ayudando a los niños y poder hablar más de esa parte, sí. exacto. Sí, que pues de esa forma que sería un poco más como que una mirada preventiva más que ¿verdad? De qué hacer cuando Sí, ya claro. ocurrieron las cosas, ¿verdad? Desde programas que están más dirigidos en el aprendizaje emocional, cosas que a veces uno no piensa como la identificación de emociones. Mm, oye, hablando de eso, yo creo que fue como que para mí impresionante cuando fui al cine a ver ¿cómo se llama? Esa película de la muchachita que tiene los muñequitos, ¿cómo se In and Out o algo así, Inside, ¿no? ¿Cómo? Inside Out. Inside Out, no In and Out, Inside Out. In and Out is a restaurant, by the way. Por eso estaba pensando In and Out. Pero Inside Out, sí, esa me encantó porque era algo que yo siento impresionante porque no eran los niños que veía en el cine, eran muchos adultos. Y siento que es un tema que, ¿verdad? Sí es importante traer educación, pero también cine, arte, de cómo bregar emociones, pero lo que yo encontré de cierta parte triste porque es como que hay mucha gente que no, como que no tienen esa educación como niños que cuando ya son adultos están tratando de bregar con sus emociones, que verdad, tú trabajas mucho en ese tema en tu trabajo, pero háblame un poquito de eso porque siento que es un tema que no habla mucho de cómo bregar las emociones, cómo manejar emociones. Exacto, sí. Que es como, porque a veces como se hablan de las emociones y los pensamientos y las acciones por separado, ¿verdad? Como que son cosas que pasan por separado y tal vez una perspectiva de poder conectar cómo lo que nos estamos pensando y el contenido de esos pensamientos afectan cómo nos sentimos y entonces a su vez cómo nos sentimos afecta lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, ¿verdad? Que eso se le conoce como la triada cognitivo-conductual, que es un modelo específico, pero es más bien que creo que de eso hablan un poco en la película, de cómo conectar pensamiento, emoción, conducta. Y yo creo que eso es primordial para este tema, ¿verdad? De que desde pequeños podamos identificar qué es lo que estoy pensando, por qué estoy pensando en eso, es real o no eso que estoy pensando, ¿verdad? Cómo ese pensamiento me hace sentir y por qué actúo de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué actúo con coraje cuando en realidad tengo miedo o estoy triste? Que eso pudiera ser común en niños y niñas, específicamente en niños, ¿verdad? De que de momento actúan como con coraje y tiran las cosas y la verdad es que se sienten tristes. Y hay unas edades en que ese vocabulario emocional todavía no se ha desarrollado, pero pudiera ocurrir con adultos en que no están tan acostumbrados, incluso, ¿verdad? Pueden ser mujeres y hombres, pero con hombres en el caso, ¿verdad? De los temas culturales, en que no se hablan de las emociones, ¿verdad? También, Sí, y iba a mencionar como para añadir a eso,
que, como mencioné antes, como que en términos de los hombres en mi vida que me han hablado de estos temas, ¿verdad? De salud mental o los femicidios, siento que como que, por lo menos por parte de mi novio, siento que él sabe expresarse bien, pero fue porque tomó mucho tiempo en aprender él mismo, buscando información, él mismo, o también, tú sabes, amigos que él tenía que se sintieron cómodos a hablar de eso. Él siempre me dice que la gente, eso de sus amigos, se sienten cómodos a hablar, a abrirse, tú sabes, abrir y hablar de cosas que quizás no lo hablan con mucha gente, porque a veces uno se siente juzgado, en términos de aquí, yo siento que ayudaría mucho tener más hombres a hablar de estos temas y abrir espacio para, ¿verdad? Hablar de las emociones de una manera, no juzgar, de abrir más, porque también no lo busqué, pero también me han hablado de los datos de suicidio entre los hombres que son más altos. Especialmente creo que vi mucho después de María, que fue bien, bien triste escuchar esa historia. Exacto, así que es más común, ¿verdad? Que los hombres, que ocurran muertes violentas por suicidio en hombres que en mujeres, ¿verdad? Que llega como, está a ese punto de no hablar de emociones, porque es un aspecto cultural, pero también está el otro aspecto cultural de lo que pasa en casa se queda en casa, o el refrán de la ropa sucia se lava en casa, que nadie se entere, ¿verdad? Y que no es solamente para hombres, es para mujeres también, ¿verdad? De que ocurren todas estas cosas, no las quiero hablar con la comunidad o con las amistades, mucho menos quiero ir a hablar con una persona que no conozco, como sería un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? Puedo estar desde entender esa percepción también, pero que también debe haber un cambio en ese sentido, ¿verdad? De lo que es lo privado, que se entiende como que es una vergüenza hablar de un tema, por ejemplo, o hablar, por ejemplo, del tema de la depresión o de la ansiedad, que en algunas familias pudiera verse como eso es algo, se te quita cuando dejes de pensar que estás triste, ponte a hacer algo o recoge la casa, ¿verdad? Que no hay una invalidación de las emociones, y cuando hay una invalidación de las emociones, pues lo lógico, aunque no resulta lógico, pero sería pues no volver a hablar de ella, ¿verdad? Porque Exacto, sí. Ay, qué horrible. Yo quería mencionar como una anécdota de que yo me acuerdo, tenía un amigo una vez, hace años, que me dijo como que no quiero hablar con una psicóloga porque que me asegura que ella no hable de mis cosas con otras personas y yo le dije, no, hay algo que se llama confidentiality, como que no, se supone que eso no se, todo lo que se habla con una psicóloga no se puede compartir, al menos que sea que está hablando de, ¿cómo se dice? Self-harm wow, eh, exacto, sí. Sí, ese es otro asunto, ¿verdad? Que es importante, y eso es otro tema aparte, ¿verdad? De que la sí, gente sepa qué es la psicología, qué es un psicólogo clínico, cómo es el proceso, ¿verdad? Porque tal vez uno parte de la idea de que todo el mundo conoce cómo es, y está esa preocupación de que yo le voy a decir algo a alguien que se lo va a decir a todo el mundo, ¿verdad? Y que no es así, ¿verdad? Está lo que mencionas, lo de confidencialidad y privacidad, que todo lo que se hable es completamente confidencial y privado, por tres excepciones, que es a menos que esté en riesgo la vida de la persona, de otra persona o la propiedad, ¿verdad? Que es velar por el bienestar individual y general, pero que es privado, es un espacio completamente confidencial y privado. sí, quería mencionar eso porque siempre se me quedó en la mente, porque como yo había estudiado esto y para mí no sentía ese mismo miedo, pero sí, creo que es importante decir eso y pues nada, para seguir la conversación, ¿verdad? Porque tenemos menos de 10 minutos. ¿Había otras cosas que tú querías mencionar en términos de cosas que se pueden hacer o lugares donde se pueden buscar recursos? Sí, yo quería mencionar un recurso, ¿verdad? Que esto es para todas las personas en general, incluyendo para hombres, ¿verdad? Es CUSEP, que es el centro que había mencionado de Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos.
es una clínica que lleva más de 37 años brindando servicios gratuitos, ¿verdad? Importante que son servicios individuales, servicios de pareja, terapia de familia, ¿verdad? A veces es importante que los asuntos de las emociones se trabajen en terapia de familia, que haya la apertura de la familia, ¿verdad? La unidad familiar para poder trabajar esos temas. CUSEP está mencionado en la Avenida Universidad, en Río Piedra, en el 4º piso. Voy a mencionar el número rapidito, ¿verdad? Es el 787-764-0000, que es el número de la universidad, y la extensión es 87680 o 87681. También pueden buscar en la página en Facebook cusep.uprrp, y también pueden enviar un correo electrónico a cusep.rp@upr.edu. Yo sé que también pusiste en tu página. Sí, lo voy a compartir otra vez, pero con eso para que puedan llamar o enviar un email, pero sí, eso es bueno porque siento que, como te había dicho, es bueno compartir el recurso ahora, pero seguir compartiendo. Siento que cada semana que pasa, o sea, no queremos ver ni una más, ¿sabe? Mencionada y pues yo creo que empezando así, empezando entre nosotras y seguir, ¿sabe? Apoyando más discusiones y más recursos, compartiendo más recursos, yo espero va a ser la diferencia. Definitivamente, sí. Y entonces, Sí. si me permites empezar rapidito, unos que a mí me parecen que son bien importantes para este tema. Sí, Es claro que sí. la línea Paz de AMSCA, que es una línea que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y pertenece a la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de la Familia, y el número es 1-800-981-0023. Y entonces es una línea que atiende crisis, pero que también pueden dar referidos para servicios que sean más duraderos. Y también está CAP, que es el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que también provee servicios relacionados a violencia doméstica, violencia de género, servicios médicos y servicios psicológicos. Al 787-708-6179. Y por último, rapidito, esto es una página que encontré recientemente y que me pareció bien buena. Se llama pazparalasmujeres.org, porque tiene un directorio que te compartí, un directorio de ayuda, y tiene Sí, yo todas las... también lo vi. Qué bueno, sí, sí. Te los comparto también. Ay, gracias. Pues nada, gracias por tomar este tiempo. Yo sé que tú también estás super busy right now, pero gracias por tomar tiempo porque como mujer y como persona que, ¿sabes? Me preocupa mucho lo que está pasando y quiero seguir amplificando estos recursos y tener estas conversaciones. So, seguimos hablando y trabajando y gracias, Stephanie, por tomar tiempo. Sí, gracias entonces por la iniciativa para hablar sobre este tema.